acaba de presentarse en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que el 1 de junio de 2025 se realice también la primera elección de juzgadores locales en la capital, empezando en este caso, dice la propuesta, solamente con el 30% de los cargos. De esta forma, en junio del año que viene, del año 2025, no solo estaríamos eligiendo a jueces federales, magistrados, ministros y otros cargos del Poder Judicial Federal, sino también a un tercio de quienes serían los nuevos juzgadores en la capital del país. Esto es importante porque va a ser una buena oportunidad para comenzar a depurar a los jueces de la Ciudad de México, que tienen muchos cuestionamientos, yo diría más cuestionamientos que los jueces federales. De hecho, de acuerdo con el índice de Estado de Derecho que elabora el World Justice Project, la Ciudad de México comparte el último lugar con otros 4 estados en lo que tiene que ver con ausencia de corrupción. O sea, el Poder Judicial de la Ciudad de México es uno de los más corruptos del país. Y está obviamente el caso de un juez ya bastante comentado en los medios, que es Francisco Uber Olea Contró, magistrado en realidad, uno de los más cuestionados, conocido pues por el papel que desempeñó en casos como el de Sergio Aguayo, con esta demanda por daño moral que le puso Humberto Moreira, sobre su oficina pasaron también 18 asuntos del caso de la cooperativa Cruz Azul, donde los trabajadores de la cooperativa lo acusaron de favorecer a Billy Álvarez a cambio de automóviles de lujo. De hecho, por esta razón lo llaman a él Lord Ferrari o Lord Ferraris. También Uber Olea ha sido señalado por su conducta como profesor de la UNAM, a la institución a la cual tuvo que renunciar recientemente. En fin, hay mucha información interesante que platicar sobre el magistrado Uber Olea. Y sobre esto invitamos al octágono al abogado Héctor Beristain, porque justamente en este momento su cliente Samuel Sánchez lo está cuestionando severamente, lo está denunciando. Y bueno, y de todo esto queremos hablar. Héctor, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues creo que esta coyuntura de que se plantee una reforma también en la Ciudad de México, pues hace propicio el hecho de que empecemos a hablar de quiénes son los jueces y los magistrados en la Ciudad de México. Tú estás representando actualmente a Samuel Sánchez, Samuel Roberto Sánchez, que ha sido afectado por este juez y que incluso le expuso su caso al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a Rafael Guerra, y parece ser que Guerra no lo atendió. ¿De qué va este caso, Héctor, y cuál ha sido el papel de este magistrado? ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes a ti, a tu auditorio. En efecto, estoy de manera conjunta trabajando con unos abogados representando los intereses de Samuel. Samuel es director de un hospital que lleva más de 30 años ininterrumpidos dando empleo a muchas familias. Y bueno, ha tenido unas diferencias con su ex esposa y el asunto, para no serlo largo, llegó a la sexta sala, a la ponencia del magistrado Uber Olea, viejo conocido mío en el asunto de Sergio Aguayo y Humberto Moreira. Este magistrado, de manera ilegal, contra todos los preceptos constitucionales y legales, se erige como autoridad ejecutora de una sentencia de primera instancia y empieza a dictar una serie de medidas provisionales en ejecución de sentencia por más de 40 millones de pesos, solamente por el dicho de la contraparte. Entonces, esta persona está sufriendo congelamiento de cuentas, está sufriendo que lo hayan destituido del cargo de administrador, no puede entrar al hospital
el hospital está empezando a tener problemas de pago de proveedores, de pago de impuestos, en fin. Ujú. Entonces, tenemos a una autoridad que es la sexta sala, dirigida por este magistrado Uber, dictando una serie de acuerdos y de resoluciones a martillazo sin que sea la autoridad idónea, porque el Código de Comercio claramente dice que quien deberá ejecutar una sentencia es el juez de primera instancia, ¿no? Claro. Todo esto lo hace, perdón. No, sí, Héctor, este magistrado ha sido denunciado pues por su estilo de vida, por un estilo de vida que no coincide con los ingresos que podría tener un juez. Hay fotografías que muestran pues que su oficina está llena de obras de arte evaluadas en millones de pesos. ¿Cómo es que un magistrado puede hacer todo esto impunemente? Pues esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Yo en su momento presenté una queja ante el Consejo de la Judicatura que fue resuelta por Susana Batis, y no te das cuenta que uno, el Consejo no tiene dientes y dos, pues no hay la voluntad de sancionar este tipo de, 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 inconsistencias y de Claro. ilegalidades, ¿no? Esto se ha tenido que ir hasta las autoridades administrativas, a amparos, y pues bueno, pues este asunto de Sergio Aguayo ya fue resuelto hace más de tres Sí. años, me parece, tres, Déjame, 4 años. Déjame preguntarte por ese caso, porque es uno de los que involucraron a este magistrado y él al fallar en contra de Sergio Aguayo utilizó argumentos como que la defensa planteó mal la demanda, a pesar de que el magistrado acudió incluso a ordenamientos ya derogados. ¿Qué pasa con este magistrado? ¿Es técnicamente solvente o no lo es? ¿O por dónde pasa el tema? No, 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 es un manipulador de la ley, ¿no? En el caso de Sergio Aguayo, estaba exigiendo una serie de pruebas para valorar el quantum de una sanción sin que se haya determinado la culpabilidad de Sergio Aguayo. Por eso revuelve los temas y pretende irse siempre por la sanción antes de ver si es culpable o no. En el caso presente de este Samuel, pues utiliza disposiciones como la ley para la protección de la violencia hacia la mujer, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 17 constitucional que habla de una pronta justicia y expedita. En fin, Ujú. utiliza una serie de argumentos para él erigirse como una autoridad ejecutora cuando no lo debe de ser. Y Bueno, con base en pruebas que no están sostenidas, ¿no? y de hecho por ahí hay una información de que el hermano del magistrado Verolea recibió en su momento una notaría de manos de Rubén Moreira, eh, el hermano de Humberto Moreira, un evidente conflicto de interés donde aún así el magistrado conoció el asunto y resolvió el asunto. De nuevo, en este caso, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que un tema pues tan evidente no pueda generar una sanción en un magistrado como es Uber Olea? Sí, por supuesto, nosotros lo denunciamos, fue parte de la denuncia ante el Consejo de la Judicatura. Ajá. Se debió de haber excusado este señor y lo hizo, pero ya cuando había dictado la sentencia, ¿no? Lo que nos deja ver que hay una total impunidad a los actos de esta persona, ¿no? Todavía tuvo el descaro de reconocerlo ya después de que había dictado la sentencia. Sí, Tenía yo es un correcto. conflicto de interés, pero bueno, ahora sí que haya sido como haya sido. Ajá, Híjole. es correcto. Y 10 millones de pesos, ¿no? Bueno, tuvimos que irnos a la corte, ya la corte nos dio la razón, ¿no? La ponencia de la ministra Ríos Fajardo. Ahora, ¿qué te imaginas que puede ocurrir, Héctor, con esta reforma al Poder Judicial? Lo pregunto porque, pues, detrás de jueces como, pues,
Júpiter López Ruiz, como el magistrado Humberto, perdón, el magistrado Olea. Pues se dice mucho que está a la mano del presidente del tribunal, de Rafael Guerra, que también es un personaje bastante cuestionado. Hemos tenido aquí testimonios de algunas mujeres que le reclaman la liberación de agresores sexuales y Guerra en este momento se ha anotado para competir por la presidencia, no, perdón, por un puesto como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te dice algo como esto, Héctor Beristain? Bueno, yo siempre estaba en contra de que se escojan jueces magistrados y ministros, porque pues, finalmente van a tener que salir a hacer campañas y responder a los intereses de quien los está poniendo. Y no hemos visto una total opacidad en la inclusión en todas las encuestas que ha habido, todas las solicitudes, ha habido nombres que se repiten tres, cuatro veces. El INE no tiene el suficiente presupuesto para organizar las elecciones. Entonces, pues yo creo que van a acabar, desgraciadamente, personajes a modo, ¿no? Del poder en turno, pues para satisfacer los intereses personales y mezquinos que puedan tener, ¿no? Claro. Héctor, Ujú, finalmente este magistrado Uber Olea del que estamos hablando ujú. ha sido señalado por alumnas de la Universidad de la UNAM por hostigamiento y acoso y recientemente él decidió renunciar a la universidad y en redes lo atribuyó a que los alumnos están muy empoderados y son muy llorones. En un video que se puede consultar en las redes sociales se ve cómo le dice a los alumnos que mejor pues ni se presenten a hacer un examen, usa palabras muy altisonantes. ¿Qué te dice de que una personalidad como esta imparta justicia en la Ciudad de México? Bueno, el cargo de juez y magistrado debería ser un cargo honorífico, ¿no? Se supone que eso es lo que se buscaba con la carrera judicial. Tengo entendido que este señor no tuvo carrera judicial. No estoy seguro qué cargo tenía anteriormente a ser magistrado, pero bueno, evidentemente ha encontrado la manera de darle la vuelta a la ley y de no respetar los principios generales de derecho y los principios rectores de nuestra Constitución y de nuestras leyes, ¿no? Así es, Héctor. Eh, Bueno, ujú. pues lo ideal sería que jueces como estos, magistrados con perfiles así de cuestionados, pudiesen ser investigados, como lo has dicho tú, por un consejo de la judicatura fortalecido, con dientes. Probablemente ya no va a existir como tal el consejo de la judicatura, existirá un consejo de disciplina. Pero bueno, yo que también soy escéptico pues de la elección de juzgadores por voto popular, también creo que puede ser una oportunidad interesante para que empecemos a ventilar públicamente casos de juzgadores que han tenido conductas inadecuadas. Ahora sí que, pues que les tomemos la palabra a quienes idearon esta reforma y les exijamos justamente que, pues que perfiles como estos, si eventualmente quieren ser candidatos, pues ahora sí que ni siquiera sean seleccionados por los comités de evaluación, porque serían los propios comités que tengan que determinar la idoneidad de esos candidatos, quienes, pues pongan un alto en el momento adecuado, ¿no? Creo que ese sería lo que estaríamos esperando todos, Héctor. Sí, tenemos que tener un comité de ética y un consejo de la judicatura fortalecido. Bueno, ahora se habla de otra autoridad que va a ser la que va a sancionar, ¿no? El comité de disciplina judicial, algo así. Esperemos que realmente se enfoquen en sancionar este tipo de juzgadores, de este tipo de magistrados que incumplen la ley todos los días y no pasa nada, no pasa Claro, absolutamente nada, ¿no? Esa es la impotencia a veces de así es. nosotros de este lado, que hay denuncias, hay amparos y bueno, siguen en su cargo y tan campantes, ¿no? Muchas gracias por esta conversación, abogado Héctor Beristain. No, ahora es a ti, Hernán, saludos. Saludos.